que la antroponía es un campo muy reciente y con riesgo. El conocimiento que yo he generado todavía no ha sido revisado por pares científicos en un contexto académico aún. O sea que debéis proceder a vuestro riesgo. Tengo aquí fotos de varios experimentos que he hecho a lo largo de los años. Uno de los primeros fue a la izquierda, que es un montón muy grande de lechuga. Y bueno, fue uno de los primeros experimentos que hice. Cogimos la orina, la convertimos, la procesamos en orina procesada y la añadimos al sistema y conseguimos cultivar bastante lechuga con muy poca orina. En el medio tenemos una albahaca en un sistema de antroponía desacoplada. O sea, en la foto de la izquierda con la lechuga, el agua con la orina procesada estaba siempre recirculando, pero en el sistema del medio con la albahaca no había esa recirculación continua, era una recirculación por secuencia un poco. Añadimos la orina en un contenedor separado, después de haber sido procesado todo, era enviado por semana, en este caso, al sistema donde se encontraba la albahaca. Y era un poco para probar si ese concepto funcionaba. Debajo de la foto de la albahaca tenemos la orina procesada, bueno, en un contenedorcito, solo para que veáis que, bueno, es orina y solo con ese líquido que estamos echando al váter todos los días es posible cultivar mucha comida. Después, a la derecha y arriba tenemos un sistema donde cultivé pak choi o col china y también detrás de él hay pepinos que estábamos probando en un experimento. Y por último, a la derecha y abajo, este fue el primer gran sistema que yo construí dentro de mi tesis para la universidad. Y bueno, era un sistema con diferentes técnicas de cultivo dentro de la antroponía y fue posible cultivar pepino, lechuga, hierbas y tomates, todo dentro de un invernadero. Es un poco semejante también con la acuponía, la antroponía, en el sentido de que hay procesos semejantes, como es la nidificación, que están ocurriendo, son procesos biológicos naturales que ocurren, y bueno, lo único que no está dentro de la parte de cultivo donde están las plantas es el preprocesamiento de la orina. Esa orina es recogida, después la convertimos a través de microorganismos y procesos biológicos y también de energía en los nutrientes para las plantas, añadimos el agua, tenemos la luz y después nos resulta la comida. El factor tiempo en este tipo de cultivo es menor en la transformación de restos en nutrientes y el trabajo manual también menor comparado con los otros sistemas más con tierra, pero por otro lado tenemos la energía necesaria para esos procesos biológicos que ocurren. De hablar solo un poco más en detalle sobre el procesamiento de la orina humana, y tengo una estrellita en la orina humana para referir que no toda la orina humana se puede utilizar en este tipo de cultivo porque todavía no tenemos mucha información sobre los riesgos que hay con el uso de orina humana. Por eso lo que yo recomiendo con mi experiencia es que solo debemos utilizar la orina de una persona con salud y si posible del sexo masculino, porque a veces con el sexo femenino hay el riesgo de haber sangre en la orina cuando se colecta la orina. O sea que se debe de tener en atención eso. También no debemos usar medicamentos ni hormonas en nuestro cuerpo antes de cogermos la orina que vamos a utilizar en el cultivo, porque no sabemos cuántos de esos medicamentos ni hormonas van a ir por la orina y después van a acabar en las plantas y después en nuestro consumo nuevamente, con posibles daños para nuestra salud. Después de recoger esa orina humana hay que transformarla o volatilizarla. Eso quiere decir que la orina humana, si sabéis o no, tiene la urea, que es la gran fuente de nitrógeno, y esa fuente de nitrógeno no está tan accesible para las plantas. Hay que transformar la urea primero en amoníaco. Y eso se puede conseguir de dos formas simples. La primera que tengo aquí escrita es que simplemente vamos a almacenar la orina durante un tiempo. Y yo he calculado unas 5 semanas como mínimo, que es cuando el pH de esa orina va a subir hasta 9 y eso va a neutralizar cualquier infección que se pueda ocurrir en ese líquido. Pero también tengo una estrellita aquí porque hay una forma de conseguir hacer esto más rápidamente, que es mezclar esa orina recogida fresca, por así decir,
con semillas de sandía sin cáscara y trituradas. También hasta que el pH de ese líquido quede más grande que 9, que es el nivel mínimo para conseguir un poco desinfectar o reducir la cantidad de bacterias potenciales que existan. Bueno, esos dos métodos vais después vosotros a decidir cuál será el mejor dependiendo si tenéis espacio para almacenar la orina o si tenéis acceso a las semillas de sandía. Después esa orina procesada o volatilizada tenemos que añadirla a una componente de nitrificación. Nitrificación es un proceso biológico donde tenemos bacterias nitrificantes y que van a convertir el amoníaco en nitrato, que es una forma de nitrógeno mejor o más absorbible para las plantas. Y por último, después de la nitrificación, vamos a transportar esa orina nitrificada a la componente con las plantas. Tengo aquí los enlaces de todos los experimentos que yo he hecho dentro de la antroponía. O sea, mi primer sistema dentro de mi tesis, con varios sistemas acopónicos y antropónicos. Después el sistema de la lechuga, que hablé antes. Un experimento que hice con pepinos y diferentes concentraciones de orina. Después la forma que hablé de acelerar esa volatilización de la orina a través de las semillas de sandía. También hice un experimento donde añadimos la ceniza de madera como suplemento para el cultivo de pepino, porque la orina tiene muchos nutrientes, pero para algunos tipos de plantas que requieren más nutrientes, como es el caso del pepino, puede no ser suficiente solo la orina. Entonces estábamos investigando si la ceniza de madera podía servir como suplemento. Y por último, fue el sistema de antroponía desacoplada, un poco para experimentar si era posible hacer la antroponía de esa forma.